La tengo en línea a la doctora Mónica Marquina, que es directora de la Escuela de Formación y coordinadora de la Comisión de Educación de la Fundación ALEM, y fue una de las personas que ha presentado este documento de por sí muy interesante. Mónica, muy buen día. Hugo Grimaldi en Ecomedios en Buenos Aires. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Hugo? Bueno, le decía que estaba muy interesado en este documento porque ustedes parece que han hecho un trabajo bien, pero bien profundo. ¿Basado en estadística, doctora? Sí, en general todo lo que hace la Fundación en los documentos y en los informes tienen como base la evidencia. En este caso, este es un documento que se basa en evidencias nacionales e internacionales, sobre todo de muchos indicadores que hoy ya están definidos a nivel mundial sobre la gestión de la pandemia en función de algunos criterios y en donde en todos los casos la Argentina se encuentra en los últimos lugares de lo que sería una valoración positiva sobre cómo se gestionó la pandemia. Y en Claro. este caso lo que hace este informe es compilar y agregar información actualizada a todo un trabajo de diversos informes que la Fundación ALEM estuvo haciendo durante 2020 a medida que iban sucediendo las cosas. Ahora tenemos en este informe totalmente articulado en las distintas áreas de gestión de la pandemia todos estos errores y toda esta, bueno, lo que llamamos una mala administración de la catástrofe, ¿no? Que se le tocó a todos los países, pero algunos lo han enfrentado de mejor manera y el caso de Argentina no fue de la mejor. Ustedes hablan del abordaje sanitario, uno también podría agregar el abordaje económico, porque verdaderamente haber insistido con una cuarentena verdaderamente estricta le ha puesto lastres a la economía, por ejemplo, y ha generado otro tipo de problemas. Eso ustedes no lo tocan, ¿no? Sí, ¿Ah, sí? justamente por eso te hablaba de un documento integral, porque Ajá. toca en capítulos, en secciones, no solo la administración sanitaria, que tiene que ver Ajá. con los testeos, las vacunas, sino la compra, las contrataciones, bueno, toda esa cuestión de gestión sanitaria. Pero después está el efecto, el impacto económico y el Ajá. educativo, ¿sí? Que también tomamos. Porque en realidad, cuando yo recién te comentaba sobre la mala gestión en relación a otros países, nuestra combinación fue la peor combinación, porque restringimos bajo la idea del cuidado de la salud y por otro lado, además de eso, no mejoramos los indicadores sanitarios, pero tampoco los económicos. O sea, por Ajá. restringir no salvamos, digamos, vidas o achicamos la posibilidad de muertos cada millón de habitantes. En ese caso estamos igual que muchos países del mundo, pero además habiendo cerrado la economía durante mucho tiempo. O sea, la peor combinación de todas, ¿no? Y esto se ve claramente, entre otras cosas, te doy un ejemplo, la decisión de subestimar el tema de los testeos hizo, bueno, fue una de las causas y los errores de postergar, porque cuando el país recién se da cuenta que es importantísimo testear como un elemento para ir controlando la circulación del virus, ya en el mundo no había más proveedores de test. Y esto es lo que ya también hizo que no pudiéramos tener un control real de esa circulación, ¿no? Para tomar decisiones sobre la marcha. Y la mejor manera para todo esto fue encerrar, que al principio quizás tuvo un sentido, la cuarentena, pero una cuarentena extendida nos habla un poco más, y lo decimos en el documento, de cierta romantización de la cuarentena, ¿no? Del enamoramiento de la cuarentena, porque estábamos todos adentro y la popularidad del presidente aumentaba. Bueno, estaba esa idea de que estando adentro nadie se contagiaba, y al principio fue algo bastante aceptado, pero después con el tiempo ya fue insostenible, ¿no? No, Mónica, yo decía, efectivamente, el aspecto político es insoslayable, pero más que político, ¿no habrá sido ideológico esto? Yo creo que hay una combinación de diversos factores, ¿no? Está la inoperancia en la gestión en general, ¿sí? Del gobierno, y con la pandemia, bueno, específicamente, y sí, a la larga, a partir de que se empieza a ser cada vez más evidente estas limitaciones en la forma de administrar la pandemia, en la vacuna, ¿sí? En los contratos, en los testeos, etcétera,
y empieza a surgir la crítica social, ¿sí? La crítica social y de los distintos sectores políticos. Y ahí es donde se polariza la discusión y se ideologiza, ¿no? En esa reacción ante la crítica. Ante la crítica, en vez de poder incorporarlo a los distintos sectores para poder enfrentar un problema común, lo que se hace es estar a la defensiva, atacar a todo aquel que criticaba y observaba como una señal de que lo estaban afectando, atacando, y en ese sentido ideologizando, dividiendo la sociedad entre salud, economía, Pfizer, Sputnik, escuelas abiertas, escuelas cerradas, ¿no? Y este River Boca lo tradujeron en todos los aspectos de los efectos de la pandemia, en todos los aspectos sociales, políticos, económicos, en provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. O sea, esta cosa de polarizar y de dividir a la sociedad es la estrategia que tiene en general el gobierno para poder seguir adelante, ¿no? Poniendo a la sociedad enfrentada y articulando en el medio un liderazgo que la verdad que tiene muy poco alcance. Doctora, quiero aprovechar su expertise en temas de educación. Usted hablaba del cierre de las escuelas, etcétera. ¿Podemos hablar un poco de las secuelas en los chicos, en los adolescentes, de ese cierre? Sí, en general, al principio, como en otras áreas, y además ante el desconocimiento, ¿no?, de lo que se venía, porque nadie sabía, solo teníamos 2 o 3 meses de anticipo de Europa. Se decidió, suspender las clases, ¿no?, por 2 semanas al principio. Esto que al principio podía tener un sentido, en todos los aspectos, en salud sirvió para mucho. ¿Por qué? Porque sirvió para acondicionar los hospitales, para equiparlos, para prepararse para cuando el virus llegara. O sea que en ese sentido, este primer momento de la cuarentena, en los aspectos de la salud, tuvieron un sentido. En educación no tuvieron ningún sentido desde el comienzo, porque las escuelas se cerraron para todo el país en general, cuando en algunas localidades el virus, ¿sabes cuándo llegó? A fines de agosto. ¿Sí? O sea, ese criterio de cerrar todo sin pensar en la heterogeneidad geográfica, en que el virus iba a afectar de distintos lugares, iba a llegar de distintas maneras, no se previó. Las escuelas se cerraron y nunca hasta enero del 2021 se empezaron a preocupar por cómo estaban los edificios, por si era necesario conectividad. O sea, un año se dejó la educación guardada en un cajón, ¿sí? Lo poco que había, la apuesta a la educación remota, también fue una imprevisión. ¿Por qué? Porque en general el 40% de la población del país no tenía acceso a la conectividad. Entonces, y esto había datos de las pruebas aprendidas de 2018 y de 2019. Y se dejó, entonces, esto quedó así, y luego empezó esta pelea entre ir a clases o no ir a clases, y los efectos realmente han sido tremendos. Todavía no los podemos calcular en su magnitud, porque hay otra de las cosas que el gobierno no hizo. Recién en noviembre del año pasado decidió diseñar un sistema nominalizado de alumnos para saber, con sistemas informáticos, ver si estaban o no en la escuela. Ese sistema nunca se hizo. O sea, después de un año que anunciaron que iban a hacer, es el día de hoy en donde no tenemos información cierta a nivel nacional, y esto significa que no sabemos realmente cuántos alumnos no volvieron a la escuela. A eso agregarle los que sí volvieron y no aprendieron nada en este tiempo, esto ya también está claro, y los efectos psicosociales, psicoafectivos, que realmente afectaron enormemente, porque la escuela cumple diversas funciones que no es solo enseñar y aprender. Así que realmente los efectos de los chicos son enormes y los vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años. Yo soy bastante crítico del rol de los gremios, pero bueno, por ahí lo exagero un poco, pero me parece que podrían haber tenido una actitud más positiva, ¿no? Entiendo el miedo, digo, ¿no? También entiendo. Sí, en general, como todo, los gremios ponen en general primero los problemas y no se suman a un proceso de colaboración, ¿no? Yo igualmente me parece que en todo caso los gremios cumplen una función de defender intereses corporativos. Sí, el problema es
¿quiénes le dan esto? O sea, cuando el gobierno le da un espacio a un sector corporativo, en este caso los gremios, para un problema que claramente excede eso, ¿no? Y el lugar que se le da. Y acá claramente hubo una adhesión absoluta a todo lo que los gremios decían, se avanzaba en eso, cuando en realidad cada vez más empezaron a aparecer nuevos sectores, por ejemplo, el sector de los padres y de las madres, que como otro sector social de intereses legítimos, no fue suficientemente escuchado, también fue colocado dentro de la grieta en los que critican. La verdad que se podría haber sumado todas estas voluntades para articular una salida. Por eso te digo, la relación con los gremios es una vez más la relación de simbiosis que tiene el gobierno con los gremios en general, ¿no? Y este sí fue un obstáculo también. La última y no para atrás, para adelante, pero que tiene que ver con los gremios y tiene que ver con la educación. El otro día se anunció en la ciudad de Buenos Aires estos planes de inserción laboral para chicos de 5º año, con pasantías en empresas, etcétera, que ya es muy resistido, no solo por los gremios, sino también ideológicamente, etcétera, etcétera. No sé cómo estás viendo este tema. Bueno, este es un proyecto que la ciudad comenzó hace unos 4 años, o sea, ¿por qué vuelve a aparecer? Porque esos chicos que habían empezado hace 4 años el primer año, ahora están llegando al final a esta etapa de las prácticas que las llaman profesionalizantes, ¿no? A mí la verdad el nombre mucho no me gusta, pero entiendo que tiene que ver con algo, porque se lo asocia directamente con las empresas. En realidad es un momento de unos meses en donde los estudiantes aprenden en un lugar de posible futuro trabajo, que no necesariamente es una empresa, puede ser el ámbito académico, el ámbito científico, el ámbito empresarial, en múltiples lugares en donde a futuro los jóvenes pueden insertarse. Y conocer qué es lo que pasa afuera y de qué se puede trabajar, yo no lo veo como una mala experiencia. El tema es que en este momento se pueda combinar y hacer una síntesis entre el hacer, que es lo que en donde se pone el énfasis en ese momento, y todo lo que aprendieron. Claro. Que se puede hacer realmente una articulación. Y ahí es donde el aprendizaje no se olvida más, ¿sí? Ese momento en donde se ejerce la práctica, aplicando todo lo que se aprendió, bueno, son como huellas que van quedando, y en ese sentido yo creo que bien pensado puede ser útil. Mi duda es cómo lo van a implementar, si esto va a quedar supeditado a las escuelas van a encontrar 1 o 2 lugares y entonces las posibilidades de opción de los chicos quizás no son amplias. Habría que ver de qué forma implementarlo para que la batería de opciones sean bien amplia y realmente los chicos elijan algo que los motiva. Cuando los jóvenes algo los motiva, aprenden. Cuando no están motivados, no aprenden. Y quizás este es un momento, una opción, una oportunidad para que sí suceda. Pero bueno, hay que hacerlo bien, ¿sí? Entonces vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla. Ojalá que así sea, porque verdaderamente las herramientas que la escuela secundaria le entrega a los chicos para defenderse en la vida, y la falta de trabajo afuera, obviamente, hoy por hoy le traba a muchos la inserción laboral. Mónica, bueno, gracias por la charla, muy, muy amplia, pero muchas muy gracias interesante. A ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Hasta muy pronto. Mónica Marquina, directora de la Escuela de Formación y coordinadora de la Comisión de Educación de la Fundación ALEM, explicándonos qué fue este documento donde se criticó muy, pero muy fuerte el manejo de la pandemia por parte del gobierno, y hemos hecho este último toque sobre este tema que también preocupa, cómo los estudiantes secundarios que no tienen inserción laboral podrían tener prácticas en su último año, algo a lo que ahora el progresismo, lo pongo entre comillas, se opone, y por supuesto los gremios también, porque se habla de explotación, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que se busca es darle a los chicos algún carril para que comiencen a insertarse en el mundo del trabajo, mundo que por otra parte en la Argentina no abunda. Así que bueno, para mí es un buen proyecto. Por supuesto que habrá que coordinarlo, mejorarlo, etcétera, etcétera, y también aguantar las voces críticas, escuchar algunas, cambiar otras cosas. Digo, tampoco hay que enamorarse de todo esto.